Vamos a empezar con la última. Vamos a empezar con la última charla a cargo de José María Sáez. José María, como ya se habrán dado cuenta, es un arquitecto ecuatoriano de muchas generaciones atrás, de origen. Creo que, bueno, más que introducirlo, ya todos espero y supongo conocerlo, pero simplemente para decirles que lo que nos interesa es conocer cuál es su recorrido en lo que está ahora y cómo empezó, y esta preocupación por encontrar unos fundamentos para la arquitectura. No voy a explicarlos, así que los dejo con José. Sí, pero prefiero no quitarte la... Bueno, creo que es una excelente lección de arquitectura, pensamiento, autocrítica, urbanismo, etcétera, etcétera. Así que le damos la bienvenida. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, no voy a conseguir ser tan rápido como Sebastián, porque ya acabo en 45 minutos, 1 horita y cuarto más o menos, para que no se... para que sepan lo que les espera más o menos. Bueno, voy a empezar con una foto que es muy sencilla y siempre intentando no aburrir demasiado a los amigos, y voy a poner algunas cosas nuevas y empezar de una forma un poquito diferente. Con las mismas ideas, pero un poquito más gore para que haya algo más de sangre. Bueno, esto es una fotografía que hicimos muy cerquita de la playa en Manabí, y lo que se puede ver es una condición de necesidad de algunas funciones que se necesitan. Vemos que hay un elemento de grano que tiene que secarse al sol, y que ese elemento de grano tiene después una comercialización, que se ponen unos sacos y en unas fundas y se puede llevar a otro lado. Y como en todos los sitios donde hay grano y es campo, aparece el problema de los pájaros que se comen ese grano. Y entonces aparece a un problema, una necesidad, una solución. Lo que me interesa de esta fotografía es que la solución no es haber traído un espantapájaros o realizar el ejercicio de diseño de un espantapájaros convencional, sino que la solución a una necesidad en este contexto proviene exactamente de la utilización de los recursos que a la mano están para poder solucionar ese problema. Entonces, tener un tronco y tener unas fundas para poder hacer más o menos la forma de un señor o de una señora soluciona el tema. Así que me parece interesante partir de aquí, porque esto, que es un resultado de una cierta limitación de recursos, se convierte, me parece a mí, en una lección de arquitectura. Nosotros tendríamos que tender a solucionar los problemas que la arquitectura nos vamos leyendo, van apareciendo y que tenemos que resolver, con los mecanismos de recursos que estén más cercanos y más a la mano. Y es importante hacerlo por estas pequeñas cositas que van apareciendo ya en el panorama. Esto es la huella ecológica, la huella que tenemos nosotros en el planeta. Ustedes ya saben que nosotros estamos pasadísimos en este momento en la utilización de recursos. Esto que estamos viendo aquí seguramente será la huella ecológica que tengamos los que estamos presentes en este local, muy probablemente. Si fuéramos estadounidenses tendríamos más de 5 planetas de utilización de recursos. Si fuéramos un ciudadano promedio en el mundo estaríamos en 1,5 planetas. Hemos venido aquí en avión, tenemos una casa probablemente buena, comemos bien, probablemente estamos haciendo esto. Es decir,
La huella ecológica se plantea que un planeta es el consumo que nosotros haríamos y que es capaz de el planeta regenerar, pero nosotros estamos utilizando más recursos de lo que el planeta en el año es capaz de regenerar. No sé si ustedes han oído hablar de en septiembre, el día de la deuda ecológica. ¿Les suena? Que es el día en que ya hemos gastado todo lo que se supone que podríamos gastar y que es capaz de regenerarse en el planeta, y que a partir de ese día de septiembre nosotros estamos en deuda. Lo que estamos haciendo es gastar lo que le correspondería, suponiendo que la herencia sea algo natural a nuestros hijos. Entonces, bueno, además que ya no creo que no es ni septiembre, creo que es en agosto ahora, porque evidentemente cada vez vamos acelerando los procesos. El tema de los recursos es un tema fundamental. Nosotros estamos ya en crisis ecológica por la utilización de recursos. Y el punto fundamental de esa crisis es esto, ¿no? Esta gráfica es una gráfica que está a escala. Esto es de 500 a.C., Cristo, hasta el 1700 más o menos estábamos en una gráfica en el que el crecimiento era de este calibre, y a partir de 1700 tenemos un crecimiento que se convierte en este crecimiento exponencial. ¿Han visto ustedes esta gráfica también, no? No se puede decir que no estemos avisados de en qué momento estamos, en qué situación estamos este rato. Esto está en una dimensión que nos permite ver esto y esto a la vez. Vamos a ver solo este trocito de acá, ¿no? Y vamos a ver este trocito desde 1750. ¿Les suena 1750? 1750 es más o menos cuando empieza la máquina de vapor a funcionar y cuando somos capaces de utilizar el carbón y la máquina de vapor para poder sacar más carbón, para alimentar más máquinas de vapor, para poder estar haciendo industria, etc. Bueno, esta gráfica es una gráfica en la que nosotros tenemos el crecimiento de población ya solamente desde el 750 hasta más o menos nuestros días, pero es que esta gráfica de crecimiento de población se acompaña con otro tipo de gráficas. Esta verde, por ejemplo, es la gráfica de extinción de especies. ¿Qué les parece? Igual exponencial. Estamos acercándonos a una extinción masiva. Ya nos han avisado un montón de veces. Ya hemos oído a los biólogos que están diciendo que están preocupadísimos por la aceleración de esa caída. Bueno, hay las gráficas de CO2, la gráfica de calentamiento, la gráfica de consumo, etcétera, etcétera. Estamos absolutamente relacionando esas gráficas con esa aceleración de crecimiento poblacional. Ya aplastando un poquito más la gráfica, lo que estamos viendo es que sí hay un pequeño hálito de esperanza, es decir, no estamos creciendo tan rápido como estábamos creciendo en esta época de principio del siglo XX, pero no estamos retrocediendo, no estamos haciéndolo tan lentamente. Esta gráfica ya está corregida. Ya sabemos que muy probablemente se van a superar los 11.000 millones de habitantes para el 2100. Para el 2050, perdón. Creo que en alguna otra gráfica he visto que estaba también en 9 millones, no sé si lo puso Sebastián, pero ya estamos seguros que no va a ser así, porque lo que se suponía que iba a ser una mayor educación de las mujeres, que iba a permitir que hubiese más control de natalidad, etc., no se está cumpliendo en zonas de África, que va a cuadruplicar su población seguramente hasta hacia el 50. Y si estamos así es gracias a que China ha hecho lo suyo, las zonas más avanzadas del planeta tienen una tasa de crecimiento pequeñita, etcétera, etcétera, pero no estamos haciendo esta desaceleración suficientemente rápido y nosotros vamos a seguir teniendo un crecimiento poblacional muy fuerte con un consumo cada vez más acelerado. Entonces tenemos este problema, tenemos el problema de que la tasa de consumo va a seguir siendo una tasa que tendrá estas pendientes. Sin embargo, en algunos elementos los recursos ya no están creciendo como estaban creciendo acompañando a ese crecimiento. Esto, en algunos recursos, está llegando a una cosa que se llama pico. Al pico. ¿Les suena peak oil? ¿El pico de petróleo? Bueno, pues el petróleo está más o menos por acá. Entonces, el problema va a surgir cuando lo que nosotros estamos consumiendo tenga este crecimiento
y sin embargo los recursos sobre los que basamos ese crecimiento estén en retroceso. Hay un rato en que esto colapsa. No puede seguir creciendo indefinidamente si nosotros tenemos recursos que están en decrecimiento. Total sentido común. Esto es más o menos, nadie puede prever exactamente, pero es más o menos como estamos con el tema del petróleo. Entonces, el tema del petróleo, tiene ese cenit, ese pico, más o menos en la época en la que estamos. Cenit de petróleo polar 2030, cenit de petróleo de aguas profundas 2016, cenit de petróleo potencial ya lo hemos pasado, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que el petróleo se va a acabar, no hay ninguna duda sobre eso. También parece que vamos a seguir consumiendo el petróleo hasta la última gota. Ojalá que haya alguna duda sobre eso, porque ya sabemos que en temas en los que no me voy a meter aquí, como el calentamiento global, dependemos fundamentalmente de lo rápidamente que seamos capaces de salir del consumo de combustibles fósiles para que el CO2 no siga aumentando, de manera que no se aumente más de 2 grados de temperatura, que sería catastrófico, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que en París las cosas vayan bien, como parece, porque empieza a haber un discurso en que incluso algunas petroleras y algunas agencias energéticas están ya con el discurso de que hay que salir del petróleo, tan fuerte como eso. Hay un chiste en El País de España que yo vi estas vacaciones del Roto, que decía: el Papa está hablando de ecología, debemos estar muy mal, decía el chiste. Pues si las petroleras están hablando de que hay que cambiar el modelo porque el tema del calentamiento global es complicado, debemos estar muy mal también. Bueno, se supone que en algún rato salimos del tema, pero es difícil salir del petróleo. Es difícil porque el petróleo ha sido para nosotros una fuente de energía súper barata, súper disponible, súper rápidamente aplicable, súper desplazable, que nos ha permitido utilizar la reserva energética de 2.000 millones de años bajo tierra, el sol congelado en el petróleo, y le hemos sacado un partido fabuloso a ese petróleo. Bueno, lo hemos quemado, pero lo que hemos hecho gracias a ese petróleo es que nos ha permitido tener, desde el punto de vista civilizatorio, un recurso energético que nos ha permitido dar este salto en bienestar, este salto en producción, etcétera, etcétera. Nosotros hemos podido crecer gracias al petróleo. No hay ninguna combinación actual de elementos energéticos, ya sean fósiles o no fósiles, que sumados hagan ni siquiera sombra a lo que el petróleo nos permite desde el punto de vista energético. Es decir, el rato en que acabe el petróleo, nosotros tenemos muchísimo menos recursos energéticos a mano. Por mucho que ahora nos pongamos a hacer hidroeléctricas, nos pongamos a hacer atómicas, nos pongamos a hacer cualquiera de las que ustedes sumen, más el gas natural que todavía quede, más el carbón que todavía quede, cuando el petróleo desaparezca nosotros tenemos unos recursos energéticos muy inferiores a los que tenemos ahora. Sin embargo, ya hemos visto que en la gráfica de consumo vamos a seguir seguramente solicitando consumo energético. Eso no tiene posibilidades de sostenible. Y dependemos muchísimo del petróleo. Si nosotros estamos en un sistema económico este rato de globalización, es porque gracias al petróleo podemos tener un montón de buques moviéndose por todo el planeta, haciendo esa circulación sanguínea en el que uno puede estar sacando producción de material prima de muchos sitios diferentes para que lleguen a China, para que se monte, para que luego vaya a donde nosotros para consumirlo, para que después esa basura salga a la India a hacer montañas de basura. Todo ese movimiento de material se produce solo y exclusivamente porque tenemos el petróleo barato. Sin petróleo no podemos hacer eso. De manera que podemos empezar a imaginarnos ya una sociedad postpetrolera y lo que implica esa sociedad postpetrolera. Posiblemente la globalización no se va a mantener como la conocemos ahora. La estación de gas, bueno, sí, dura más, el pico no es actual, todavía no hemos llegado al pico, entonces probablemente se retrasará unos 15, 20 años sobre el pico de petróleo. Tardará más el carbón probablemente sea la fuente de energía del siglo XXI, porque quedan más recursos todavía, aunque ya sabemos que el carbón, desde el punto de vista del calentamiento global, es fatal. Es peor que quemar el petróleo que tenemos.
Y esta tabla es una tabla muy decidora, porque ya no estamos hablando solamente del tema energético, del pico de combustibles fósiles que en algún momento se llegará, sino que materiales que son vitales para lo que nosotros en este momento hacemos, como por ejemplo el plomo, el litio no está por ahí, bueno, el litio también, 2015, plomo y litio están en pico también. Eso significa que nosotros nos tenemos que dar mucha prisa si queremos estar cambiando a electricidad, porque los dos elementos básicos que hasta ahora conocemos para poder hacer baterías normales, están en pico también. Y están en pico otros materiales como el selenio, el talio, el galio, que son elementos fundamentales para la tecnología, con los que no podemos dejar de contar para hacer LEDs, o para hacer pantallas de televisión, o para hacer computadoras, o para hacer teléfonos celulares. Entonces, bueno, estamos hablando de un estrés de consumo acelerado que está empezando a tener ya elementos de agotamiento fuerte y que nos permiten, repito, estar hablando sobre escenarios de futuro. Aparte de eso, hay otros elementos que también están en pico. Por ejemplo, el agua potable. El agua potable, en los recursos acuíferos más importantes del planeta, se consumen mucho más rápido de lo que son capaces de ser regenerados. Entonces, los acuíferos del planeta también están entrando en pico, están en recesión. No quiero volver otra vez a hablar sobre el tema del calentamiento global, pero estamos hablando ahora que los recursos que nosotros tenemos este rato de agua son recursos que probablemente en un escenario de más de 2 grados de temperatura ya no tengamos en este momento, ni en Ecuador ni en Perú, porque provienen de páramos o provienen de glaciares que están en un retroceso que es visualmente evidente y que, pónganle los años que ustedes quieran, pongamos que todo esto esté equivocado, pongamos que no sean en 20 años o en 10 años cuando se produzca el pico de petróleo, pongamos que sea una generación, pero en una generación nosotros vamos a tener un problema fortísimo civilizatorio, porque nuestra civilización está en este momento sostenida gracias a una serie de recursos que no vamos a seguir teniendo si seguimos consumiéndolos de la forma que consumimos. Es preocupante también esto, el fosfato, que en este momento es importantísimo porque la producción industrial de fosfatos desde hace decenios ha multiplicado mucho la producción de alimentos, también va a estar en pico en este siglo. Y más complicado todavía es el nitrógeno, porque el nitrógeno, que se produce de forma natural muy lentamente, con leguminosas que son capaces de generar, de fijar el nitrógeno para hacer nitratos, etcétera, etcétera, nosotros desde los años 30 lo estamos produciendo industrialmente de una forma brutal, a través de un sistema que se llama Haber-Bosch, que lo que hace es que fija el nitrógeno de la atmósfera, lo combina con gas natural de donde sale el hidrógeno y produce nitratos. Eso ha cuadruplicado la producción de comida en los últimos decenios. Eso es lo que ha permitido incluso que nosotros hayamos como especie tenido este sobrepoblamiento tan grande. Si no hubiese habido este proceso Haber-Bosch, nosotros estaríamos en este rato, se calcula, en 3.000 millones de habitantes y estamos en más de 7.000. El impacto tan fuerte que tiene el hecho de que nosotros podamos estar generando esa industria del nitrógeno, de fijar el nitrógeno. Sin embargo, depende del gas natural. El rato que el gas natural no esté, nosotros no vamos a poder hacer esa multiplicación de fijación de nitrógeno y sin embargo vamos a crecer en población. ¿Estoy diciendo claro? Estamos entrando en un problema, ¿no? Un problema de proporciones fuertes. Bueno, esto es lo que les decía. Nosotros estamos teniendo energías renovables, pero esas energías renovables están ligadas al petróleo, porque para hacer hidroeléctricas, que están muy bien, que tienen una tasa de retorno muy buena y que pues hace falta cemento y hace falta acero y hace falta trasladar material de un sitio a otro y por tanto depende del petróleo. Pues hay que darse prisa en hacer el cambio, hay que darse prisa en hacer cambios renovables, porque hay un rato en que nosotros no vamos a poder tener a nuestra disposición
ni la energía ni la organización necesaria como para poder hacer ese cambio tecnológico. Hay una persona en internet que comparaba las gráficas exponenciales de crecimiento de población y la gráfica de bajada de recursos con lo que pasa cuando uno tiene, la gráfica que uno tiene en medicina cuando está haciendo un cultivo de bacterias. Hay un nutriente en ese elemento, se meten poquitas bacterias, al principio las bacterias son muy pocas, como hay nutrientes crecen exponencialmente y hay un rato en que crecen tanto que el nutriente se acaba y entonces baja exponencialmente también la población. Es lo que nos está pasando, es lo que nos podría pasar. Es un escenario posible en el cual, en el rato en que nosotros tengamos, este crecimiento industrial y de consumo fuerte y los recursos empiecen a decaer, hay un rato en que el proceso se rompe y la población se reduce, porque la comida se reduce, la polución se reduce también, etc. Esto no lo había contado antes en ninguna conferencia, pero me parece importantísimo, porque todas las conferencias que he tenido están basadas en qué es la arquitectura y cómo se relaciona con los recursos. Pero quiero empezar con esto para decir que el tema de los recursos es el tema este rato. Y la arquitectura también es el tema. Nosotros tendríamos que estar, desde el punto de vista de transición hacia otro tipo de civilización, porque esta no es una civilización sostenible, es imposible pensar en el que el crecimiento puede ser eterno. Solo los economistas lo piensan, pero no entiendo por qué. No sé por qué, porque es como un paradigma que tenemos metido, el paradigma de desarrollo y crecimiento, es un paradigma que no va a funcionar. Nosotros tenemos que estar preparados para que ese crecimiento que pensamos que es infinito y que pensamos que sigue siendo la única solución posible a nuestra forma de organización, en algún rato vamos a tener que acostumbrarnos a crecimiento cero o decrecimiento, cualquiera de las dos. Pero crecimiento es imposible. Los recursos no dan en un planeta finito para que haya un crecimiento infinito. Es de cajón. Entonces, tenemos que empezar a pensar en cosas muy distintas. En una civilización en que no dependamos tanto de la globalización, sino que volvamos a lo local. En una civilización en la cual no pensemos tanto en la aceleración del consumo para generar más productividad, para generar más puestos de trabajo, sino que pensemos en una reducción importante del consumo. En una civilización en la cual las soluciones tecnológicas de alta tecnología van a ser cada vez más difíciles, porque hay que traerse los metales raros de muchos sitios cuando son metales raros que ya están escaseando. ¿Han oído hablar de las guerras del coltán en África? Ya se están matando por la extracción del coltán. El coltán produce tantalio y el tantalio hace falta para los smartphones. Y los smartphones así es la criatura de más rápida reproducción del planeta en la historia. O sea, es el bicho que más crecimiento ha tenido en los últimos tiempos. Entonces, los metales raros son metales raros porque hay poco. Bueno, entonces, esto es importante porque nosotros tendríamos que prepararnos a una arquitectura que sea de ese estilo. Cuando Sebastián estaba conversando de la importancia que puede estar teniendo que se produzca comida cerca de Medellín, porque un porcentaje de más del 90% de la comida viene de fuera de Medellín, si nosotros lo estamos viendo desde esta perspectiva, sabemos que es importantísimo que las soluciones de vivienda y las soluciones urbanas pasen también por la idea de que tiene que haber una producción de alimento local y que eso es fundamental para las ciudades. Si las ciudades no son capaces de generar una alimentación local, en el rato en que no haya petróleo para traer la comida de fuera, estamos fritos. Es lo que pasó en Cuba cuando cayó la Unión Soviética y de repente la importación de petróleo que Cuba tenía a bajo costo se acabó de un día para otro. Cuba tenía la agricultura más industrializada de América Latina. Tenía fábricas de nitratos y de fosfatos, que eran fábricas rusas puestas en suelo cubano. Tenía una producción de monocultivos para exportación. Y de repente se encuentra que no puede utilizar
los tractores, no tiene fosfatos ni nitratos industriales y no tiene comida para autoabastecerse porque lo que tiene son monocultivos. Entonces hubo hambre, ¿se acuerdan del periodo especial en Cuba, no? Pero es interesante qué pasó en Cuba porque Cuba tuvo que trasladar su forma de producción a un montón de producción local. No solo que cada uno en su casa tenía en la maceta y en la bañera producción agrícola particular, sino que el cinturón de comida y la diversificación de la comida que se hizo en Cuba permitió una soberanía alimentaria. Y además tuvieron que hacerse expertos en biofosfatos, en biopesticidas. Ahora están exportando biofosfatos y biopesticidas. Y tuvieron que dejar los tractores y empezar a trabajar con bueyes. Pero esa que a las bravas les pasó a ellos, nosotros podemos preverla. Y nuestra capacidad de anticipación nos puede decir que es importantísimo que en las laderas de Medellín se esté produciendo comida. Es solamente porque tener estos datos nos permite esa anticipación y esa capacidad de enfoque. Entonces, ahora sí, la charla de siempre, pero desde este punto de vista. O sea, lo que quiero ver es lo que uno piensa que debe ser la arquitectura, o lo que uno ha hecho como arquitecto, replanteado desde esta perspectiva. Perspectiva que prácticamente nos va a afectar a nosotros, o si no nos afecta a nosotros, le va a afectar a ustedes que son más jóvenes. Estamos hablando de ese límite temporal. Entonces, ahora sí decía, bueno, la arquitectura tiene que ver con los recursos, ¿no? Esto es un recurso, es una piedra que tiene unas características, que tiene un peso, que tiene una dureza, que tiene, etcétera, etcétera. Y nosotros en la arquitectura, o en cualquier cosa, hemos hecho esto siempre. Si las características de esa piedra son que pueden esfoliarse, entonces en algún rato alguien ha roto esa piedra para sacarle filo y ha dicho, a esto le podemos sacar partido y esto me resulta útil y es un hacha. Entonces, del recurso a un elemento funcional, que podríamos llamar un útil, como esto que es el hacha. O esa misma piedra, con otras de las características que su densidad y su peso, resulta que nos sirven no para algo útil, no para hacer una vivienda, porque esto no tiene espacio para hacer una vivienda, sino que se convierte en un elemento significativo, en el cual una colectividad ha levantado esa piedra y ha puesto 4 piedritas al lado, y lo deja como monumento a la capacidad del ser humano como colectivo de sobrepasar y desafiar la fuerza de la gravedad. Con lo cual, esto no es un útil, sino que es un elemento de sentido. No estoy hablando de obra de arte, sino algo que tiene sentido para nosotros. Nos sirve también porque nos está recordando la capacidad de supervivencia a través del trabajo colectivo y la capacidad de dominio que podemos tener incluso sobre temas como la ley de la gravedad y la capacidad para intervenir y transformar nuestro entorno, ¿no? Entonces yo creo que la arquitectura trabaja en este registro. La arquitectura soluciona funciones de protección, de almacenamiento, etcétera, etcétera, pero también tiene para nosotros un contenido de significación. Cada cultura tiene su forma de habitar. La traducción más cercana que yo he visto a lo que me gustaría que fuera, o me habría gustado desde hace tiempo que fuera mi arquitectura, es esto, que se parece muchísimo también a la utilización de la piedra para elementos simbólicos. Esto es de Anselmo, que es un artista, era un artista de la época del arte povera, en que ponía esto en una galería de arte. Entonces, el tipo ponía una piedra, otra piedra más pequeña atada con un cable de luz, un cable eléctrico a que se le da la vuelta y una lechuga al medio. Entonces lo que pasaba es que con el paso de los días la lechuga empezaba a perder agua y empezaba a perder volumen. Y como empezaba a perder volumen, la solución estructural por el que la piedra se sostenía, que es presión y rozamiento, empezaba a tener menos presión y por tanto menos rozamiento. Empezaba a colgarse hasta que la piedra caía en el suelo. Este evento de que la piedra se fuera soltando y se cayese con el paso del tiempo, Anselmo lo estaba haciendo para que nosotros fuéramos reconscientes del paso del tiempo y de la transformación de la materia a través de la lechuga y también de la fuerza de la gravedad, que era lo que estaba impulsando la caída de esa piedra.
Entonces, para Anselmo, una obra de arte es una especie de catalizador, de medium, que nos permite hacernos más conscientes de algunos elementos que están latentes por ahí, pero que nosotros no tenemos todo el rato, o porque son cotidianos, o porque no los vemos, no tenemos una noción de que eso existe. Entonces, la arquitectura también, la arquitectura como elemento catalizador que nos dice dónde estamos, que nos hace conscientes de en qué sitio estamos, de qué manera nos organizamos, quiénes somos, ese tipo de arquitectura que está buscando el sentido, ¿no? Entonces les voy a traer unas cuantas obras en las cuales lo importante es una posición de aproximarse a la realidad sacándole partido a lo que tenemos en la realidad. Cómo utilizar, igual que los plásticos de los que hicieron el espantapájaros, o el que la lechuga y las piedras y el cable, que son elementos muy cotidianos, cómo con lo que hay podemos estar trabajando esa idea de útil, esa idea de arquitectura que tenga sentido, y siempre desde los recursos que nosotros tenemos a la mano. Esto es una pequeña bromita que nos permitimos con Ander Guayasamín y con Quique Villacís y otros arquitectos hace muchos años, en un concurso de arquitectura, de esos fantásticos que se nos ocurren a los arquitectos, de una revista y del municipio que decía: utopías para Quito, hagan cualquier cosa, lo que quieran, sobre Quito, y entonces podían participar con cualquier idea que se les pasara por la cabeza. Hicimos una cosa muy grande, una cosa intermedia y una cosa chiquita, por ser multiescalares seguramente, y esta era la cosa chiquita. En Quito hay un montón de inmigración del campo, y entonces en Quito hay un montón de gente que orina por la calle. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si podemos utilizar, localizamos problemas, y ese era un problema que localizamos. Entonces, ¿qué oportunidad tiene ese hecho de que la gente se orine en la calle como recurso? Entonces lo que hicimos fue un pequeño chistecito en el cual poníamos estos elementos en la calle con una pequeña inclinación para hacer esto, para hacer la operación algo más íntima. Y el punto fundamental era que cuando la gente meaba acá, esto era de cobre, y entonces cuando la orina toca el cobre, la oxida a las pocas horas y aparece ese verdín fantástico, ese color tan bonito. ¿No le suena? Entonces, la idea es que esto fuera algo en el que no solamente pudiesen orinar, sino que la acción de orinar se convirtiera en un registro, y entonces uno pudiese hacer florecitas del campo o lo que le diese la gana, dependiendo de su habilidad y de su volumen, de líquido me refiero, y pudiese estar en este elemento dejando esa huella. Si alguien golpeaba esta lata, quedaba el golpe. Si alguien quería hacer una pintada, podía estar haciendo la pintada aquí. De manera que fuera una especie de concentrador de vandalismo urbano, que registrase ese vandalismo y le diese la vuelta y lo valorase. Porque para nosotros, el tener o no tener sentido las cosas depende de cómo lo enmarcamos, de cómo nosotros generamos o no generamos ese sentido. Entonces, marcamos los sitios en el centro histórico y en la ciudad donde la gente orinaba más. Por ejemplo, esta es la catedral, y aquí era un sitio donde se produce un montón de... Este señor está leyendo, pero podría estar haciendo cualquier cosa acá. Entonces poníamos esto, que se convertía en un objeto de arte, o empezábamos a jugar con los chistes internos. Pero lo que les quiero decir con esto es que la posición arquitectónica para poder hacer esto es la posición arquitectónica en la cual todo es recurso. Cualquier cosa puede convertirse en un recurso si nosotros encontramos el valor en este recurso. Para hacerlo más serio, esto es de Ejército de Neurón. Ejército de Neurón hicieron una pared que tiene como en su construcción especialmente intencionado virutas de hierro, que hacen que, si esto no tiene calanón y cada vez que llueve cae por esa pared se ensucie. Y ese valor del óxido de la pared, para Ejército de Neurón, está valorizado. Es decir, la suciedad se puede estar valorizando. Es importantísimo esto porque eso nos permite tener una relación con la realidad en la que, en lugar de estar evitando la suciedad, saquemos partido de la suciedad, con lo cual el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para ir en contra de la realidad se convierte en, como en el judo, una capacidad para que nosotros podamos utilizar cualquier elemento de la realidad a nuestro favor.
los templos japoneses, el templo del musgo japonés, es más sagrado cuanto más musgo tiene. Nadie empieza a quitar el musgo para dejarlo limpio. Tiene valor ese paso del tiempo y tiene valor ese deterioro. Esto es lo que tenemos que hacer en la arquitectura. Encontrar en la realidad, en el punto de partida, algún elemento que nos permita que esa misma realidad colabore y nos permita realizar lo que nosotros queremos como situación 2 deseable con el mínimo esfuerzo. Entonces, la mayor parte de los ejemplos que voy a poner acá, iniciales, son de realidades fuertes que existían previamente a la acción arquitectónica. Rehabilitaciones, intervenciones en elementos que ya están construidos. Esto es un muro en la cocina de mi casa. Yo vivo en el centro histórico y mi casa tiene paredes de adobe que son unas paredes muy gruesas. Entonces, la oportunidad que nosotros vimos es que si las paredes son tan gruesas que no necesitan tanto material, nosotros podemos estar haciendo dos intervenciones. La una, si agujereamos ese elemento, empezamos a tener a muy bajo coste, porque estamos haciendo sustracción en lugar de estar trayendo material, podemos estar teniendo elementos que nos permiten ser funcionales. Por ejemplo, esto de aquí es el sitio donde nosotros ponemos los vasos. Pero a la vez estamos dándole sentido a algo en esa arquitectura, estamos encontrando algo latente que se puede estar valorizando, que es que cuando nosotros hacemos este agujero, la pared revela que es gruesa, porque nosotros tenemos solo la pared pintada, solo en los bordes, en las puertas, solo donde hay un agujero en esa pared vemos ese grosor. Entonces estamos intensificando ese valor de lo existente, que es el grosor de la pared. ¿Se entiende? Entonces, a la vez que tenemos un recurso, que es la pared existente, la piedra, tenemos un útil, el hacha, y aquí ponemos los vasos, y le estamos dando sentido, la piedra que elevamos, porque estamos diciendo que ese grosor para nosotros es interesante. Y lo subrayamos con cemento. Nuestra intervención es una intervención que tiene marcador para dejar claro que eso es lo que queremos que se intensifique. Entonces, el grosor de las paredes en nuestra casa iba a ser el elemento de la regla de juego de intensificar todo el rato. Entonces, cuando necesitamos hacer cualquier cosa, quitamos puertas, quitamos ventanas, dejamos que el grosor sea lo más fuerte posible, así tipo puruchuco, pero en una versión doméstica mucho más chiquitica, pero que nos permite estar haciendo que el muro sea el protagonista. Si en algún rato tenemos que hacer una sala, pues lo que hacemos es un agujero en el suelo, ponemos el cemento que dice que esa intervención es una intervención contemporánea de nuestra intervención, y ya tenemos el elemento sala donde poder estar. Aquí debajo de este suelo, cuando lo quitamos, apareció un montón de basura, y quitando la basura apareció un cuarto que es este cuarto, ¿ya? Esta escalera la pusimos nosotros, pero esto sí existía, y esta pequeña chimenea, y entonces apareció algo que no, como en cualquier rehabilitación, no sabes nunca qué es lo que finalmente te vas a encontrar. En este caso, una especie de arqueología doméstica. Entonces, pusimos unas piezas de madera que se pueden poner o quitar, se puede cubrir todo o quitar, ahora está todo lleno porque mi hijo es pequeño, tampoco jugando por ahí, pero cuando no teníamos hijos y solo teníamos borrachos y gente que le gustaba bajar y subir más o menos recto o curvo, nosotros dejamos este agujero a la vista. Dejamos este agujero a la vista porque, otra vez, si encontramos esto, ¿cómo le sacamos partido y cómo le valorizamos? ¿Cómo le damos sentido? Un sentido que además tenga que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, nos dimos cuenta que en este caso, dejar esto abierto era muy importante, porque esto que era la pared rugosa y gruesa de nuestra casa antigua, se podía estar a la vez contemplando con esto, que es la intervención contemporánea, y a la vez con esto, que es algo más antiguo que lo viejo de acá. Entonces, uno de los elementos de reflexión que nosotros sacamos en esta intervención es que el tiempo, la estrategia de simultanear distintos estratos temporales, tiene muchísimo que ver con rehabilitaciones en el centro histórico. Muchísimo. Y por tanto es una herramienta de trabajo tan buena como cualquier otra. Esto, de otro de arte povera que se llama Penone, es
el roble de París es un roble de 2000 años al que Pennone, sacándole con una infinita paciencia capas y capas y capas, vuelve otra vez a dejar aparecer el roble joven, pero en esta ventana temporal, que es como una máquina del tiempo, nosotros estamos viendo a la vez, y eso es lo fuerte, el roble viejo y el roble joven. Yo creo que está claro la equivalencia con lo que nosotros hicimos en la Casa del Centro Histórico. Ya sabiendo esto, que el paso del tiempo es importante cuando hacemos una rehabilitación, a la siguiente rehabilitación ya utilizamos ese valor, entonces utilizábamos este material oxidado, que es material contemporáneo, pero que es un material que deja ver el paso del tiempo y la suciedad y el deterioro de la naturaleza en él, y por tanto que podía sintonizar con la parte que nosotros estábamos conservando. Esto es una viga, y ya veremos para qué funciona. Teníamos una casa en el centro histórico, con una pendiente muy fuerte, con un jardín fantástico, porque es muy raro en el centro histórico este rato casas que tengan esos jardines, con una vista hacia acá del centro histórico, con la mejor orientación para Ecuador, que es el este, hacia acá. Y teníamos una casa que se volcaba hacia esta calle, que es una calle por la que ahora pasan autobuses, y es una calle de la que hay que cerrarse. Y todo este escenario de acá, esto era un huerto, y esto era la cocina, el baño, en una terraza abierta, que era la parte secundaria del edificio. Entonces, y aquí había un espacio ciego, sin ninguna vista, que seguramente había sido cocina o algo así, porque estaba quemada, y que teníamos dificultades para encontrarle un uso porque no tenía ventilación ni tenía iluminación. Entonces, el proyecto es un proyecto que detona de invertir la relación de la casa hacia esta calle para convertir la casa en algo que se vuelca hacia acá. Entonces, esto es la nueva sala de la casa, y esta es la viga que nos permite techar esta parte nueva de la casa y de ofrecer la posibilidad de que se cierre completamente o se abra completamente, manteniendo de esa manera la relación fuerte con la naturaleza cuando la temperatura lo permite, o cerrando cuando hace falta. Aquí todo está a 2600 metros, hace frío por las noches cuando hay que cerrarla. La nueva entrada de la casa iba a ser por aquí, muy lejos de esta zona de la casa, entonces teníamos que ver cómo sacarle partido a la idea de que había que subir casi 2 pisos y hacer un recorrido largo y ver que ese problema pudiese para nosotros revertirse, y lo revertimos, lo reinterpretamos, le dimos otro sentido. Si nosotros tenemos una casa en la cual la gente que ha comprado esta casa es gente que vive en el norte y que trabaja en oficinas, y ha elegido vivir en esta casa en el centro histórico, es porque vivir en esta casa en el centro histórico para ellos tiene un sentido. Tiene el sentido del jardín, tiene el sentido del elemento masivo, histórico, que le permite estar viviendo en una situación que es una situación muchísimo más monacal que la que tendría en un departamento en el norte. Entonces, la idea para nosotros es, si dejas el carro acá, tener un espacio de transición en el que esta peregrinación hasta llegar al centro de la casa, a lo que ahora va a ser un núcleo de la casa, al vestíbulo principal de la casa, a este sitio grueso y atemporal, que esta relación de distancia, este problema de distancia se convierta en una solución. Nosotros incluso llegamos a proponer, hicimos, que esta rampa escalera que hay aquí no se diseñase con la norma perfecta para que sea cómoda, sino que, siguiendo una estrategia que leímos en los hechos de la arquitectura de Aravena y de otros, y que es la de la biblioteca de la Universidad Católica de Santiago, solo sea cómoda si vas lento. Entonces, no solamente que es largo el recorrido, sino que nosotros estamos haciendo que esa escalera desacelere el recorrido, para que cuando alguien venga con el peso de la civilización y del carro y del trabajo acá, y del tránsito de Quito, que es mortal, tenga ese espacio de transición psicológica, para que cuando llegue a la parte de la vegetación o cuando llegue a ese elemento atemporal del centro histórico, haya cambiado psicológicamente. Estaban encantados los dueños. No es que nos inventásemos, les gustó mucho. Además tenían personas mayores que subían por esa escalinata de una forma muy... Bueno, voy a ir un poquito más rápido, no me voy a concentrar en algunas cosas como estas cosas culturales de jugar con la gravedad y demás. Voy a ir un poquito más rápido. Les cuento someramente
lo que pasaba. Esta es la entrada de carros de la parte de abajo, y nosotros hicimos ese túnel de hormigón para poder llegar a la parte de arriba. Superpuertas en acero oxidado, y este es el espacio al que se llegaba, y esta es la escalinata con esa luz rasante para que estos ladrillos sacasen partido a su volumen y a su irregularidad, y este es el elemento de llegada lenta, ¿no? Elegimos estos ladrillos, que son unos ladrillos muy normales en Quito, muy porosos, bastante malos, quebradizos, etc., porque nos interesaba mucho otra vez seguir trabajando con los materiales en los que el paso del tiempo se podía hacer evidente. Nosotros tenemos esos ladrillos en una parte en la que están expuestos a la lluvia. Hicimos aquí un agujero en el muro de contención para poder estar subiendo, y este agujero nos reveló el ladrillo antiguo. Este es un arco de descarga como hay aquí y aquí y aquí. Entonces elegimos hacer el agujero acá y dejamos el ladrillo visto, y ese ladrillo viejo y roto, etcétera, con este ladrillo que con el paso del tiempo y el agua también empieza a tener verdín, es otra vez una resintonización de lo nuevo con lo viejo. El material nuevo también cambia, el material nuevo también se ensucia, el material nuevo también registra ese paso del tiempo. Cuando hacíamos rotos en ese muro de contención, la acción, como la que estamos habituados, es volver a tapar esa rotura y dejarlo todo bonito de nuevo. Pero si eliminas una acción y resulta que al no hacer esa acción se registra con violencia esa operación arquitectónica de romper, y está hablando más de la materialidad que tiene ese sitio, y por tanto tiene otra vez un sentido y una fuerza, haciendo menos, entonces es mejor hacer menos, con menos recursos y con menos acciones, cómo conseguir la mayor intensidad. Entonces se sube por ahí, se llega a este elemento en el que abrimos esta ventana para que se vea el grosor de 1 metro que tiene este tremendo muro, y llegas a ese mundo de 4 ventanas de 1,5 metros por 1,5 metros que te conectan con el resto de la casa y que te dan una información de atemporalidad y de grosor muy fuerte. Bueno, son acciones arquitectónicas, en este caso romper el muro de contención y romper el suelo, o llevar y traer cosas, y este registro de cuáles son las acciones que nosotros hacemos y cuáles serían las mínimas acciones que podemos hacer y cuál es el recurso que nosotros tenemos a la mano, el que se va a revelar también en los siguientes proyectos. Este es un proyecto muy chiquitito de una ampliación de un restaurante. Compraron o alquilaron una pizzería que estaba al lado, y esa pizzería tenía una condición que no tenía nada que ver con lo que se necesitaba. Un techo inclinado de mala calidad, un árbol, un patio y una serie de paredes que estaban en lugares donde no nos interesaba porque estaban cerrándose hacia la calle, etc. Entonces, lo que hicimos fue cortar esas paredes en un tamaño que fuera un tamaño manipulable y volver a poner las paredes en el sitio donde estábamos. Que el ahorro no es mucho, pero como dicen deportivamente, lo que importa es la actitud, ¿no? Entonces, lo que importa es participar, entonces participamos así. No sacamos a botar cosas y compramos otras, sino que intentamos ver cuál es el potencial del estado 1 para convertirse en un estado 2. El techo, que es un techo inclinado y súper maluco, le cambiamos de posición a través de levantarle con unas gatas de obra, prolongarle hacia el patio que no nos interesaba con unos elementos metálicos que nos permiten a su vez hacer que el árbol pueda formar parte del interior y del exterior del edificio, solo colocando un nuevo apoyo en la parte que nos gusta. Entonces el árbol sigue estando ahí, no le quitamos, el árbol es un elemento llamativo desde la calle para este recurso, y esta es la viga, esta es la antigua zona donde se apoyaba esta madera, que necesita también otro apoyo porque no puede ser mucho más larga si no lo hemos mejorado de carga. Entonces, en lugar de mejorarlo, lo que hicimos fue poner un apoyo. El apoyo es este, por arriba. Aquí es donde se apoya todo, y aquí, con este peso de acá, le sacamos partido para sujetar el otro peso de este elemento, que es el elemento que da a la calle y que baja por aquí y nos sirve de contrafuerte para que no se mueva el cristal de la ventana. Entonces, con elementos de muy bajo presupuesto, le sacamos partido a lo que ya tenemos. Luego, la idea del restaurante por fuera era que
se viese como una caja en la que la gente se ve desde dentro para afuera y desde fuera para adentro, el requerimiento de los clientes. Entonces, esa caja se hizo con estos elementos de reciclaje de las piezas en las que vienen los carros que se montan en Ecuador y que vienen en esas cajas, y estas cajas se abren y quedan medio rotas, y toda esta cantidad de piezas de metal nos costó $300 porque vienen de reciclaje. Esta es otra intervención en el centro histórico también, unos amigos que tienen un departamento aquí, con una pequeña ventanita que da hacia la calle, pero en general con una posición en la cual casi toda la casa que está a esta altura es una casa que da hacia un patio en el centro histórico. Un patio en el centro histórico que no... perdón, algo dice que me salí de... Puedo aprovechar para echar para adelante rápido. Ya se está ejecutando, muy bien. Entonces, que ya está. Sí, aquí, pero ya le di y me dijo que ya... a ver. ¿Aquí? Sí. ¿Seguro? Sí. Entonces, tenían un problema de un departamento muy compartimentado, iban a adoptar un niño, entonces necesitaban un cuarto más, era una pareja de cineastas, y tenían para nosotros una cosa impresionantemente mala, que era que, estando en un edificio muy largo, en un departamento muy largo que estaba acá, todas las ventanas, excepto estas dos que daban a un muro cercano de acá, daban a un patio interior. ¿Y ahora no pasa? A ver. Si está en pausa. Hijo de madre. Ya está. ¿Ves? Sí, se ha ido rápido para adelante, o sea que sí quiere acabar también esta cosa. Entonces, tenemos esto. Es una condición de un edificio que ya ha sido rehabilitado en algún rato, tiene columnas de hormigón, unas vigas muy fuertes de una madera espectacular, demasiada altura y 3 ventanas que dan a un patio. Y estás en el centro histórico y necesitas unos cuartos más. Entonces, esto que hay aquí es lo que yo utilizo para cuando se me baja la llanta del carro, más la del maestro. Lo que hicimos fue cortar el techo, levantar el techo con esas gratas de nuevo y poner un elemento muy sencillo de sujeción. ¿Por qué? Porque eso nos permitía, apoyándonos en la estructura de hormigón que ya tenemos, hacer que esta casa que se vuelca solo hacia adentro pueda tener en el dormitorio, que va a aumentar, un elemento de vista y de conexión con el centro histórico. De manera que, otra vez, la intervención arquitectónica nos sitúa en el sitio donde estamos. Entonces, las piezas apoyadas en una pieza metálica, que sobre se apoya en la estructura anterior, y ya salimos al centro histórico, ya tenemos un potencial que tenía ese elemento arquitectónico de poder estar viendo la basílica, los tejados del centro histórico, es decir, incorporarse al sitio en el que estábamos. Ese techo es un techo fundamental para nosotros, porque si nosotros necesitamos hacer una estructura, esta es la habitación del niño, necesitamos hacer un pasillo, necesitamos hacer un entrepiso, podemos apoyarlo abajo, con lo cual trabajamos a compresión y tendremos que poner unos palitos que tengan el esfuerzo para la compresión, o si el techo es tan bueno ya, que es capaz de aguantar el peso de 10 maestros cuando estaban ahí operando para poder poner otra vez la impermeabilización, etc., significa que puede estar aguantando 10 personas abajo. Entonces lo que hicimos fue utilizar como recurso el techo existente, y a ese techo existente, perdón, ya me estoy alocando yo, ese techo existente le colgamos estas duelas de madera de piso, que al trabajar a tracción no tienen grandes problemas para trabajar, y entonces de aquí colgamos y en algunos momentos apoyamos cuando es necesario porque queremos que la cocina quede ligeramente... Entonces permitimos hacer un loft en la parte de abajo en el que quitamos todas las paredes y dejamos todo abierto, y además
nos permite que con un solo detalle constructivo, aunque con la variación que sea necesaria en cada momento, nosotros podemos estar resolviendo el problema desde una economía de acciones. Solo con un material, que es la madera, que es barato, y solo con un detalle constructivo, que lo único que varía son los ángulos, nosotros podemos resolver la totalidad del proyecto. Haciendo además que ese proyecto sintonice con este techo, porque es como si el techo estuviese bajando y apoyando y tocando cuando fuera necesario este espacio de loft que se ve aquí. En la cocina lo que nos sobró de las piezas metálicas del restaurante lo pusimos aquí, así que esto que no estés aquí es el reciclaje del reciclaje. Bueno, otros elementos de habitabilidad, el sol, el calentamiento en un sitio que era un poco frío, y el resultado final, que siempre es importante, que es cómo después eso que nos imaginamos habitable se puede estar habitando. Cuando nosotros hicimos los elementos de separación entre habitaciones, no queríamos que hubiese otro elemento más, entonces pusimos eso que hacemos cuando ponemos apuntitos en el dibujo, que no queremos que sea nada y todo lo ponemos como apuntitos, pusimos con un policarbonato. Policarbonato suficiente, 2 policarbonatos suficientes como para tener temas acústicos resueltos, etc. Pero en algunos casos había que el policarbonato tenía que ser completamente más translúcido, entonces metimos elementos de plástico, de bolsas de reciclaje también, dentro de esos agujeros. Y como en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, si ponemos todos tapados tenemos que poner 2 raíles. Si queremos tapar solamente 3 y dejar 2 a la vista, entonces podemos poner un solo raíl, porque este tapa este, y lo que nos quedan solamente son los de los cajones, que no importa tanto que se vean, pero no se ven los pantalones. Es decir, ¿cuál es la mínima cantidad de elementos que tenemos que poner para solucionar un problema? Cuando el problema era más grave desde el punto de vista de ocultamiento, o como en el caso de la ducha, entonces nosotros metimos el recurso básico de hacer fundas, que son esas pelotitas con las cuales se hacen fundas de plástico. Es como el tronco en lugar de la columna. Bueno, pues este es el recurso básico de meter plástico dentro del plástico para que se quede así. ¿Vale? La persona que nos trajo los policarbonatos le gustó mucho lo que había visto, le encantó que hayan puesto el plástico dentro del plástico y nos dijo: yo tengo que hacer una cosa en mi casa, me gustaría mucho que lo hicieran ustedes, tengo que hacer en el jardín de mi casa una pequeña zona de hidromasaje con algo de agua. Entonces fuimos a su casa y en su casa estaban arreglando un porche, y como ellos tienen este recurso, que es el policarbonato, vimos esta cosa espectacular de ver cómo 11 metros por 2,5 de policarbonato se doblan de esa manera tan increíble que lo pensamos. Se dobla hacia las costillas, o sea, tiene una capacidad de flexión que nosotros no calculábamos que tuviese ese elemento. Entonces, bueno, otra vez, ¿cuál es el recurso acá? Si esta gente tiene estos elementos de policarbonato que les salen a costo porque ellos son importadores y vendedores de policarbonato, esto es un recurso evidente que nosotros podemos estar utilizando. ¿Cómo podemos hacer para que en la piscina, en el patio de esta gente podamos estar haciendo una piscina con este recurso? Que tiene estas características. ¡Ponk! Se dobla. Entonces, lo que pensamos fue esto: hacer esto, ponerle una pinza para que tenga una concavidad que nos permita estar poniendo agua, y el sol al mediodía es muy potente en Quito, entonces como nos sobra por los lados elemento, que sea esto y que finalmente sea esto. ¿Cuál es la intervención mínima que podemos hacer con los recursos que tenemos a mano para solucionar una necesidad o un sentido que nosotros queramos darle a esa intervención arquitectónica? Es muy parecido a esto. Tú tienes una piedra, tienes unas características, buscas a través de esas características cuál es el útil que te puede estar saliendo a través de esa operación. Bueno, esta es la casa Pentimento, que es la casa más conocida que hemos hecho. Ya no es, y por eso vamos a cambiar un poco el registro, esta ya no es una intervención en la cual nosotros tenemos una casa inicial. Yo estoy contentísimo de haber hecho tantas rehabilitaciones, porque después de lo que hemos visto y de cómo tenemos que cuidar los recursos,
no veo la arquitectura sostenible por ninguna parte. Cada vez que hacemos una intervención arquitectónica es una intervención que gasta un montón de material, que lo trae de lejos, que tiene una violencia ambiental que no veo cómo evitar. Sin embargo, las restauraciones, utilizar el reciclaje de edificios, para mí ya es un punto fundamental. Nosotros ya tenemos una construcción y una masa y unos elementos que están ahí, que han necesitado una energía para poder estar ahí, y la reutilización de esos elementos para mí es una de las vías posibles este rato para hacer arquitectura sin mala conciencia. Vamos a ver entonces qué pasa con las arquitecturas que no tienen esa condición, porque son arquitecturas nuevas. En este caso se trata de una segunda vivienda en un predio. Hay una vivienda que está por acá, por abajo, se entra por aquí arriba y tenemos esta condición de jardín y una clienta ideal, amiga, que tiene una plata, que dice que quiere que tú le hagas un proyecto, sea lo que sea, que no sabe si va a ser vivienda o va a ser su oficina para cuando vuelva de Washington, porque además es una clienta que no está en Quito. O sea, ideal por donde se la mire. Entonces, problema gordo, que no teníamos un programa, no sabíamos ni siquiera si iba a ser vivienda o iba a ser Ella se dedica al life coaching, ¿saben lo que es eso? Qué bien que sepan todos, ¿utilizan el life coaching? A lo mejor a alguna vez les han por teléfono, mi amiga ha ayudado. Entonces, bueno, quería hacer un sitio de masajes y un sitio de recibir los clientes cuando volviese acá, pero podría ser eso, podría ser cualquier cosa. Entonces, ante la falta de condicionantes, que es uno de los problemas más jodidos en arquitectura, que si tienes muchos condicionantes tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero si no tienes condicionantes tienes la página en blanco y no sabes por dónde agarrarle al proyecto. Entonces empezamos con la idea de que hiciéramos, ya fuera cualquiera de las cosas, el único recurso que nosotros teníamos aquí de verdad es este jardín en Ecuador, en un valle cerca de Quito, que ya si bajas 300 metros tiene una temperatura casi ideal durante todo el año. No tiene invierno, no tiene verano, y si oscilas entre 19 y 23 grados centígrados todo el año, a lo mejor lo único que tienes que hacer es poner una hoja de parra a los usuarios, porque es una situación muy parecida al jardín del paraíso. Entonces, ¿cómo hacer una arquitectura en la cual esta oportunidad de estar vinculándose con el exterior de una forma tan fuerte fuera el punto de partida? ¿Cómo estar habitando un jardín? Entonces, trabajamos con algunas ideas como el techo, que nos permitiese estar solucionando problemas de soleamiento, de agua, etc. Pero a su vez que nos permitiese estar caminando por aquí para poder tener por encima de los árboles la visión del paisaje lejano de los volcanes de Quito. Y por otra parte era necesario, porque por aquí se pasaba y a la casa que ya existente, era necesario una cierta privacidad, entonces hacía falta unos muros, y esos muros podían ser muros de vegetación, ya que estamos hablando de la idea de trabajar en pensando en un jardín. Esto es una idea de Kengo Kuma pasada de escala, que es la idea de Kengo Kuma de poner palito vacío en el museo para ese pintor impresionista, ¿le suena? En el cual la arquitectura casi que desaparece, porque hay tanto vacío como lleno. Entonces, en este caso, lo que queríamos era que la integración de la arquitectura en la naturaleza fuera tan fuerte que nosotros tuviésemos una franja de naturaleza, una de arquitectura, otra de naturaleza, 4 metros de arquitectura, 4 de naturaleza, arquitectura, naturaleza, arquitectura, de manera que nos permitiese todo el rato tener una interrelación muy fuerte entre arquitectura o interior y naturaleza o exterior. Además, permitía eso no tener que tirar ninguno de los árboles que estuviese en el sitio, sino incorporarlos o dejarlos fuera. Entonces, el problema fundamental, cómo sujetar un techo con vegetación. Entonces, como conocemos y como nos ha influido tanto el recientemente desaparecido Rafael Iglesias, pues cómo podemos hacer que el peso del techo tenga que ver con la sujeción, cómo hacer que eso sean macetas para que sea una sujeción de vegetación, y entonces hacer un muro de macetas que nos permita estar sujetando ese techo. Entonces, esto es la maceta en las 4 posiciones en las que se puede poner, o así, o así, o así, o así. La misma maceta en esas posiciones nos permite, como ya verán, hacer muchas cosas diferentes. Entonces, no sabíamos si era vivienda o qué, pero ya le podemos mandar esto a Washington, que era la idea de que hiciéramos un muro de vegetación que casi pasase desapercibido, como si fuera el muro con el vecino,
y que el árbol que nosotros vemos acá pudiese ser algo que está dentro y que hubiese zonas en las cuales hubiese en esas macetas rendijas que nos permitieran seguir teniendo una relación interior-exterior, y que en algunos casos las macetas, si le damos la vuelta, se convierten en espacios de acumulación de objetos, o que esas rendijas, si enchufamos a lo Rafael Iglesia elementos en volado de madera, también conseguimos tener mobiliario. De manera que el muro resolviese prácticamente todos los elementos de la casa. Entonces, estas eran las primeras maquetitas pequeñas en balsa. Eso es un perejil, para que se den una idea del tamaño. Y entonces, el truco está en este trocito de hormigón de 4 centímetros por 20 por 20, que nos permite no solamente juntar estructuralmente las dos piezas de maceta, sino que también nos permite levantar este espacio de 4 centímetros para que pueda aparecer la rendija que estábamos deseando. Entonces, por fuera es un muro de vegetación, por dentro es un muro que tiene rendijas. David Barragán, de Alborde, que si no le conocen y no lo han traído, tráiganle, porque lo que están haciendo estos tipos es espectacular, con el que estuvimos haciendo esta cosa de sistematizar una sola pieza repetida 900 y pico veces, que en distintas posiciones nos da soluciones a los elementos de funcionamiento o de localización de la casa. Entonces íbamos haciendo, por ejemplo, esto es el sitio de comer, aquí en esta caja está metida la cocina, hay algunas rendijas que comunican una cosa con la otra, y esto tiene que ser un sitio donde poner objetos. Entonces, una de las opciones a 3 bolillos, con 2 piezas puestas así. Entonces, hacíamos esto, dábamos unos planos muy sencillos, y era muy sencillo también llevar la obra porque era como un Lego para los maestros de obra, ¿no? La escalera que sube al piso de arriba, al tejado, para poder estar haciendo ese mirador, es una escalera que se encaja en las rendijas. Es una escalera con la lógica de este sistema arquitectónico. Entonces, el dibujo y la solución hay muy poquita diferencia. Y el edificio es un edificio que se pone a un lado de esta callecita intermedia, se apoya en el muro con el vecino, pone estos elementos de 1 metro de hormigón prefabricado y mantiene esa idea de arquitectura, naturaleza, arquitectura, separando los dormitorios gracias a una franja de naturaleza, o dejando un pedazo de franja de naturaleza con el gran árbol como protagonista de la zona central. Por aquí se entra cocina, comedor. Entonces, esto es como se veía por fuera en los primeros momentos de la construcción, cuando yo solo tenía vegetación en una pequeña parte. Y esto es como se ve por fuera, por dentro. Si por fuera es muy neutro y cerrado, por dentro tiene esa idea de pabellón en el que estos cruces de naturaleza, arquitectura, arquitectura nos permiten una fluidez muy fuerte. Utilizamos también un poco la bajadita del proyecto para ir quitando la arquitectura del medio y dejando que nosotros veamos cada vez más transparencias y cada vez más relaciones con la naturaleza. Por ejemplo, aquí esto está a 90 centímetros, y entonces encaja esto, que es la cocina, y esto también está encajando por acá, y por aquí hablas con el que está por acá, y esto lo vamos a ver en una diapositiva ya de cómo usaron este proyecto las personas que estuvieron ahí. Y las posibilidades infinitas también de estar poniendo transparencias o translúcido, opaco o nada. Entonces nos permitía poner más luz en una pared que necesitaba más luz, o reflejar esas diferencias hacia afuera cuando la luz entraba desde el interior hacia el exterior por la noche, explicando que todas las paredes tienen una función y una relación diferente. La rendija, no poner viejos trucos de todo el mundo, de no poner carpintería para que dentro y fuera sea más ambiguo, y entonces echándonos para atrás y haciendo que el fotógrafo tape la línea, pues se ve que no sabemos si está abierto o cerrado, y echándonos un poquito más para atrás del desayunador,
la rendija que nos permite estar viendo todo el rato esos filtros en el que la naturaleza del jardín está siempre presente. Siempre presente también en la confirmación de cómo se utiliza esta casa, en la que uno está dentro o fuera, o en una ambigüedad total, de dentro o fuera, en el que lo tosco del hormigón prefabricado, por mucho que sea hecho con molde de acero, etc., siempre no se sabe si va a ser aceptable por los usuarios, pero con la luz, con la vegetación y con los objetos, todo se carga de vitalidad y de sentido y no necesita más. Con una indefinición completa de cómo utilizar la casa, en el sentido de que los objetos que pueden poner pueden ser esos, o puede ser un pedazo de bicicleta, o puede ser frutas, o puede ser cualquier cosa. Y esta cosa que nos gustó mucho, otros que también, parece que nos especializamos en eso, una pareja que alquilaba esta casa y que también tuvo, como la otra pareja, tuvo un niño pero no natural, tuvo una adopción, disculpen, ya creo que tengo que tomar un poquito de agua. Adoptaron un niño también, un niño ya de 6 años. Entonces, un niño ecuatoriano, una pareja belga. Entonces empezaron a hacerle dibujos al niño en las macetas. En realidad empezaron por el teléfono. Ponían con una tiza 2, 5, 5, 4, 3, no sé qué, en el teléfono, iban borrando, pero después, cuando llegó el niño, ya se alocaron y empezaron a hacer estas cosas de cueva, ¿no? De primitivo, ¿no? Solo falta la mano roja puesta ahí, pero me gusta muchísimo porque es cuando la arquitectura no está generando demasiado respeto, ¿ya? Sino que por su condición tan directa permite que uno pueda utilizarlo como le dé la gana. Entonces, si tú lo pintas de blanco ya no puedes hacer esto porque tienes que tenerlo blanco. Pero si está en hormigón, o si está oxidado, o si está incompleto, o si está imperfecto, esa imperfección juega a favor porque entonces puede utilizarse de estas maneras. No pasa nada si se estropea un poco, no pasa nada si al borrar no sale todo el bicho y se queda pues, mucho mejor. Y luego esta maravilla de esta gente que, belgas, macrobióticos, vegans, pero fanáticos, entonces cocinar para ellos era no cocinar porque no podían tener cosas cocinadas sino fermentadas, etc. Entonces el libro que decía cómo había que hacer las cosas era un libro casi sagrado. Entonces, ¿cómo poner ese libro en la cocina cuando lo que tienes es, otra vez, las oportunidades que tienes para poder encontrar el sitio para poner el libro? Entonces, esta gente hizo exactamente lo mismo que la gente del espantapájaros. No es un atril lo que necesitan un sitio para poner el libro. Y si ya tiene una rendija y he puesto el libro ahí, se aguanta como en un atril, entonces ya está el espantapájaros. Entonces, esta maravilla de que tanto la actitud de los arquitectos como la actitud de las personas que están utilizando esa arquitectura pueda coincidir con esa actitud de la persona que hizo el espantapájaros en una condición de precariedad, aunque no era la precariedad ni la falta de plata lo que les trae a hacer esto, sino simplemente esa capacidad para leer las oportunidades en la realidad y solucionar sus necesidades a través de esas oportunidades. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, porque si no me enrollo mucho. Esta es la última casa que realizamos en el estudio, la última que he hecho, que es una casa en este paisaje. 30 kilómetros de Quito, el Gran Cañón del Colorado repetido 200 veces, Quito está por ahí al fondo, Quito está ahí, ¿ya? Entonces, un cambio brutal de condiciones de lugar, ¿no? Lo que desearía cualquier arquitecto que esté en un lugar fantástico como este para poder hacer arquitectura. Entonces dijimos, bueno, es un lugar en el que casi estamos de colonos acá, hay muy poquita gente. Y vamos a hacer una casa en una situación en la que la potencia del paisaje cultural tengo que decir, no, paisaje porque es paisaje, ¿por qué es paisaje? Porque lo interpretamos, porque lo estamos viendo, porque ahí estamos nosotros habitando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ese paisaje? ¿Cómo respondemos como arquitectos a ese paisaje? Entonces, en este caso, esto es la estrategia de respuesta. La estrategia de respuesta es, en este paisaje que nos abruma, que nos supera, nosotros tenemos una geometría que nos distingue y que nos permite decir, esto es arquitectura, esto es humano.
frente a lo que no es humano y es paisaje. Entonces, la propuesta era, en una superficie muy escarpada, primero hacer unos elementos horizontales para poder tener zonas de utilización que nos permitieran estar sustituyendo ese suelo complicado por un suelo horizontal. Entonces empezamos a pensar en vigas muy fuertes que se vinculasen, que se orientasen hacia el paisaje, vigas transversales, que son estas, que nos van pautando qué se ve y no se ve, y cuando estás dentro, fuera, cuando estás en una zona privada o pública, ya veremos. Y otros elementos verticales, el X, Y, Z, que nos permitan sujetar esa cosa y a la vez decir en una situación de arquitectura completamente enterrada que nosotros estamos aquí, que este es el punto de referencia donde nos ubicamos. Entonces, son 8 vigas iguales, 666, exactamente, por el demonio y por la... No, 666 es el tamaño de la pieza metálica de base, entonces necesitábamos 18 metros, entonces 18 metros para acá, 18 para acá. Esta zona cierra la entrada, esta zona cierra la parte pública de la parte privada, esta ya es la final que nos dice no pasen de aquí porque esto ya es una zona que no está tocada, y algunas cajas cerradas para algunos elementos que tenían que ser de condición no relacionadora con el paisaje, y unos elementos de madera que nos permitían estar cerrando la parte habitable. Entonces, este es el proyecto, o podría haberlo sido, pero no fue, pero fue este el proyecto, creo que tampoco exactamente, pero no fue, pero da igual, porque ya lo que estamos haciendo es un sistema, igual que hicimos con las maderas, igual que hicimos con pendimentos. Entonces, elegimos cuáles son los elementos de trabajo, cuál es la forma de relacionarse, y luego la forma final es la forma que más conviene a los elementos de función, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras íbamos haciendo estas cajas de hormigón que se convertían en el soporte del resto de la arquitectura, íbamos fabricando estas piezas en el taller y las llevamos al sitio con una grúa que nos permitió ir poniendo piezas de 6 metros cada vez, con estas conexiones universales, pieza de 15 por 15, pero agujeros que podían estar en distintas posiciones dependiendo de si era así, o era así, o era así. Entonces había que homogeneizar elementos que eran distintos. Entonces esas piezas de 15 por 15 a martillazos se convertían en los elementos de unión. Entonces íbamos generando estas X y Z monumentales. Esta pieza, por ejemplo, la pusimos de una sola vez, 2 piezas. Entonces, ni les cuento los clientes cómo estaban cuando veían esto, ¿no? O sea, el subidón de su vida fue estar viendo cómo su casa, la casa de una pareja reciente que iba a adoptar, no iba a adoptar, que enseguida se embarazó, etcétera, etcétera. Esta era su construcción como pareja, era esta. De hecho, se casaron en la casa. Antes de que se estuviese acabando completamente, se casaron en la casa. Y en los partes, ya me da vergüenza, porque en los partes de matrimonio aparecía el dibujito X y Z. O sea, era como de las 2 vigas grandes, uno era Boris y otro Paulina. O sea, ya empezaron a poner nombres. Estoy hablando en positivo, o sea, esa cosa como de apropiación del proyecto de unos clientes que estaban hasta ahí, que no había problemas de presupuesto, muy satisfechos. Entonces, bueno, este es el proyecto. El proyecto es un proyecto con esas grandes vigas que se orientan hacia el paisaje, que nos permiten después estar colgando cosas como la zona de pareja que se sale al exterior hacia el vértigo y se mueve incluso un poquito en algunas actividades. Entonces, tenemos esto, tenemos estas piezas de madera que se cuelgan y que son la misma pieza de madera siempre, un poco más gruesa, es lo mismo que hicimos la otra vez, ¿no? 2 para trabajar las verticales puestas así, y 2 puestas así para trabajar la viga que salta 6 metros y que tiene que tener un poquito más de canto. Entonces, esto, espectacular, ¿no? La pareja dominando el paisaje, teniendo una casa en la que se casaron y presentaron a sus amigos, que salió en 25.000 revistas. Nunca tuvimos una portada de la Casa Pentimento, tuvimos un montón de portadas de la Casa de los Algarrobos.
Y esto, ¿no? Qué fotogénico, pero además que funciona también muy bien porque eso que queremos de que esto está incompleto y entonces otra vez no cerramos del todo porque la relación con la naturaleza es un elemento de oportunidad en un paisaje y en un clima como el que tenemos en el Valle de Quito, etc. Bueno. Esto es un homenaje a la arquitectura, es una escultura también, es un elemento de significación porque nosotros estamos diciendo que ese X, Y, Z a esa escala que juega con el paisaje es una respuesta de tamaño, casi del mismo tamaño que el paisaje, ¿no? O sea, nosotros, bueno, casi del mismo tamaño no, porque desde lejos, este es el Cotopaxi que ahora está en erupción, ¿no? Pero, o sea, pueden ver que esto es una intervención de autoafirmación. ¿Se entiende todo esto? ¿Se entiende el sentido de lo que estamos viendo? Ahora reflexionemos otra vez, ¿no? Si yo tuviese que decirle a mis profesores de la Universidad Politécnica de Madrid de la ELSAM que he hecho esto, me van a dar un abrazo, porque es lo que me han enseñado a hacer en la universidad. Culturalmente yo estoy preparado para estar haciendo estas cosas. O sea, toda mi vida preparado para poder hacer la casa de los sueños de cualquier arquitecto español, cuando mis amigos se están comiendo la camisa, además en Madrid, y yo tengo la oportunidad de estar haciendo esto en Ecuador. Ahora, hay una diferencia brutal con las otras intervenciones, ¿verdad? Porque, ¿cómo estamos utilizando los recursos y para qué estamos utilizando los recursos acá? Primera casa que tengo mucha plata para trabajar. No te digo que esto sea un dispendio brutal, salía 550 dólares el metro cuadrado porque no tiene acabados, porque ya sabemos hacer esas cosas de no invertir en algunos elementos que sobran y que no necesitamos. Pero el punto es que aquí sí hay un enorme sobreesfuerzo. Hay un sobreesfuerzo estructural, hay un sobreesfuerzo económico. ¿Y por qué estamos haciendo ese sobreesfuerzo? Lo hacemos porque la idea de partida es que el hombre está colonizando el paisaje, de que nosotros podemos, como decía un amigo mío gallego, enseñar arquitectura al paisaje, en que nuestra posición es una posición de fuerza sobre el paisaje, de dominio sobre el paisaje, de humanizar el paisaje. ¿Está claro, no? Entonces, tenemos una solución cultural súper aceptada, porque desde que levantamos un pedazo de piedra y dijimos, somos capaces de transformar y de retar a la naturaleza, nosotros sabemos que hacemos eso y lo incorporamos a nuestra cultura porque nos sirve para la supervivencia. Imagínate lo chévere que fue para una especie que fuera capaz de controlar su entorno de tal manera que lo hiciera doméstico, que fuera capaz de dominar la naturaleza para su propia bienestar o supervivencia. Eso nos ha funcionado siempre. Si además lo hacemos de forma colectiva, porque en colectivo levantamos un pedrusco, estamos diciendo que de forma colectiva nosotros podemos estar dominando nuestro ambiente y por tanto eso culturalmente nos funciona. Ahora, ¿han visto las gráficas iniciales? ¿Funciona todavía esa forma de pensar? Nosotros hemos cambiado culturalmente de registro un montón de veces en la historia de la humanidad. Nos toca este rato hacer un reciclaje cultural brutal. A partir de lo que nosotros tenemos como elementos de valor, tenemos que ver qué sirve y qué no sirve y otra vez utilizarlo como recurso eso para apalancar un cambio en nuestra forma de pensar. Esto, el dominio sobre la naturaleza, ya no puede ser un elemento culturalmente positivo, porque nuestra capacidad de transformación ha sido tan sobrepasada que estamos generando enormes desequilibrios que afectan a nuestra capacidad de supervivencia. No vale ya ese valor cultural. ¿Se entiende también esto? ¿Sí? Entonces, hay que hacer otra cosa. Esto ya no vale. Esto sí vale y es lo mismo, pero no es lo mismo. Esto es una serie de palitos que lo que están haciendo es hacer que una pareja, nada de colectivo, sea capaz de tener el prestigio que ellos quieren tener a la hora de tener una residencia. Si están tan contentos es por una cuestión de prestigio personal, ¿no?
asentando culturalmente una situación de dominio del hombre sobre la naturaleza, efectuando una serie de gastos energéticos y de recursos que no son de problemas inicialmente planteados, sino de problemas generados por la propia disciplina arquitectónica y su cultura. O sea, nosotros generando problemas y no soluciones, no es lo mismo. Entonces, esto sí es el mismo esquema. Seguimos teniendo palitos que se cruzan X y Z, pero es un secadero de mariscos en Galicia. Mínima cantidad de recursos. Si no cortan esos palos, seguramente porque en algún rato sacarán esos palos y los pondrán en otro lado y el largo les puede servir, no porque quede bonito o feo o porque esté hablándole al paisaje de ninguna manera, que no tenemos por qué hablarle, pero mientras que esto sigue siendo un sistema, es un sistema que justifica con muy poquitos medios la resolución de problemas reales. Los problemas de valor, los problemas de sentido, tenemos que resintonizarlos y ver si esos problemas de sentido empiezan a encajar con esa reducción, con ese decrecimiento, con esa reducción de consumo energético y de materiales que nosotros estamos viendo como necesidad. Entonces, esto no nos vale. O no nos vale solo esto, porque esto finalmente es un esfuerzo pequeño y duradero. Pero entonces tenemos que meter un elemento más. El recurso no solo tiene que ser un útil, o puede tener sentido, o debe tener sentido, porque así funcionamos nosotros, sino que tiene que ser más. Aquí, en Machu Picchu, también tenemos piedras. Aquí en Machu Picchu también tenemos funciones. También es un elemento de protección, también es un sitio donde comemos, donde orinamos, donde nos bañamos. Pero fundamentalmente Machu Picchu es esto. Es un elemento en donde la piedra también tiene una función de producción biológica, de retorno de naturaleza y por tanto de arquitectura que se convierte en una arquitectura soporte para biología. Esta capacidad de la arquitectura para poder ser menos violenta desde el punto de vista ambiental y más favorecedora desde el punto de vista medioambiental ya es un valor más. Sumemos. Yo no estoy diciendo que empecemos de cero. Digo que si antes hablábamos de recursos, hablábamos de funciones y hablábamos de sentido, ahora tenemos que meter un elemento más, que es este. El elemento en el cual la naturaleza esté incluida. El elemento en el cual nosotros estemos no generando más huella de carbono, sino intentando reducir la que estamos haciendo o revertiendo esa huella de carbono en positivo. Entonces, bueno, esta forma de ocupación del territorio, esta cultura, es una cultura mucho más integrada, mucho más oportuna, porque si sigue habiendo elementos culturalmente fundamentales para esta civilización, seguro que tienen que ver con lo agrícola, seguro que tienen que ver con saber cuándo es el momento en que se tiene que plantar o que se tiene que regar, y por tanto el tema de los astros y de la astronomía y de los elementos culturalmente reforzados aquí, seguro que tienen que ver también con la naturaleza y con la supervivencia. Con lo cual resintonizamos de nuevo a una cultura que sabe hacer sostenibles las cosas. Ahora, nosotros sabemos más ahora. Nosotros podemos exigir saber cuándo una arquitectura o cuándo una intervención es más o menos sostenible. Yo no he encontrado nada mejor que esta formulita de Salvador Rueda, que es un ecólogo urbano, biólogo, psicólogo de Barcelona, que nos dice esto. Esto pasa en la naturaleza, él es biólogo, y pasa también en las intervenciones humanas de cualquier manera. El modelo insostenible es el que tenemos ahora. Aumentamos en el tiempo nuestro gasto energético, como hacemos nosotros este rato. Y lo que nos interesa es aumentar la complejidad del sistema. N y H es número de personas o número de plantas, y H es cómo se organiza. Cuanto más organizada y compleja sea un elemento en la biología, más sostenible es. Y cuanto menos gasto energético tenga, más sostenible es. El cerebro humano gasta lo mismo que un foco de 100 vatios, pero es lo más complejo que hay en esta galaxia, directamente. Ya que bonito que nosotros seamos tan complejos, ¿no? Pero es cierto. La evolución humana ha hecho que el cerebro gaste muy poquita energía y tenga una enorme complejidad. La complejidad permite que cambios de situación puedan ser respondidos eficientemente por una situación de complejidad que es capaz de solucionar los problemas cuando aparecen. Entonces, este es el modelo sostenible.
reducción de energía, aumento de complejidad. Las ciudades, en esta traducción, serían insostenibles si son muy poquito complejas y con mucho gasto energético. Por ejemplo, Detroit. Ya he visto fotos de Detroit este rato, ¿no? Es Mad Max, es una ciudad vacía, una ciudad desierta. ¿Por qué? Porque apuesta todo a la fabricación de automóviles, fundamentalmente hace monocultivo, por decirlo desde el punto de vista biológico, muy poquito complejo, y es una ciudad extendida como saben hacer los de Estados Unidos, en el que la extensión y la dispersión de la ciudad hace que el gasto energético sea tremendo. Entonces, cae el tema de ventas de carros y la ciudad colapsa. No hay que poner todos los huevos en una cesta, hay que ser complejo. ¿Se entiende? Mientras que Barcelona, que es una ciudad compacta, que tiene una organización enormemente variada de servicios, de turismo, de producción, etcétera, etcétera, es capaz de aguantar las crisis europeas sin grandes problemas desde el punto de vista económico, generando una huella de carbono, porque es compacta y compleja, muy pequeña, casi tercermundista. Entonces, desde el punto de vista de los asentamientos artificiales, que sí se... Esto es un pequeño paréntesis sobre algo que me gustaría responder a algunos que se ha dicho esta mañana, ¿no? Yo creo que la intervención humana no puede ser comparable con la naturaleza. No puede ser comparable porque es tremendamente desequilibrante, mientras que la de la naturaleza es tremendamente reequilibrante. Busca los sistemas para reequilibrar. Cuanto más artificial hay, menos equilibrio estamos encontrando. A no ser que seamos suficientemente inteligentes, tanto como la naturaleza, como para que eso sintonice. Entonces, el antropoceno, la nueva naturaleza, evidentemente ya no va a ser nunca pura, evidentemente tiene la intervención humana por todas partes, pero es evidente también que cuanto menos intervención humana haya, mucho mejor. Desde que cayó la Unión Soviética, la producción en unas zonas en las que la industria se abandonó, la biodiversidad, o sea, nosotros nos vamos, la naturaleza vuelve a reequilibrar el asunto. Nosotros tenemos que tener cuantas menos intervenciones, mejor. Ese es un paradigma fundamental para la arquitectura. Cuanto menos hagamos, mucho mejor. Porque menos violencia y menos intervención estamos consiguiendo. Eso y tener menos hijos es fundamental. No tengan muchos, por favor. Bueno, ciudad compacta y compleja, y les cuento en qué estoy yo ahora. Esto no es mío. O sea, yo hace 3 años, después de la casa de los algarrobos, que ya sé qué es lo que no hay que hacer, y por tanto para mí tiene el valiosísimo papel de haberme enseñado cuál es la vía que no hay que hacer este rato. No pienso hacer nunca más una casa a 30 kilómetros de Quito, en el que los tipos a veces no estuvieron ahí porque cuando se colapsó el tráfico en una época determinada y estaban embarazadas a ella y no sé qué, tenían que ir a Quito a trabajar y tardaban más de 3 horas diarias en hacer ese viaje. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo haciendo una casa unifamiliar a 30 kilómetros de Quito para gente que trabaja en Quito? ¿Qué estoy haciendo? Alimentando mi ego de arquitecto y el de las personas que están ahí por hacer una vivienda unifamiliar que me permite experimentar cuando lo que estoy haciendo es alimentar la ciudad dispersa. No, chévere, o sea, está bien. Hay una crisis que nos permite en este momento tener que resintonizar. Entonces, ¿en qué estoy yo ahora? Desde que lo oí a Salvador Rueda en la Bienal de Arquitectura de Quito y con todo esto que les voy a contar a ustedes ahora, dije, esto para mi casa. Esto lo voy a estar contando en todas partes porque cuando hay soluciones reales a problemas complejos, me parece interesantísimo que se puedan estar aplicando. Entonces, esto es el modelo teórico muy simplificado en 5 minutos de las supermanzanas de Salvador Rueda. Nosotros tenemos esta organización urbana este rato, o parecida. Si las cuadras no son así, van a ser parecidas. Muchas calles en las cuales siempre hay tráfico de paso posible, y entonces todos quieren ir de aquí para acá, o de aquí para acá, o de aquí para acá, pero el problema de esto es que el carro está utilizando casi la totalidad, excepto lo que nosotros reservamos para el peatón, del espacio público que no es espacio edificado. Y lo está haciendo muy ineficazmente, porque si alguien quiere ir en carro es porque quiere ir rápido,
Y si alguien quiere ir rápido y quiere hacer esto, se va a encontrar con que hay gente que quiere hacer esto y gente que quiere hacer esto que le está impidiendo lo que el carro quiere hacer, que es ir rápido. Hay una enorme cantidad de fricciones en este sistema. Lo que propone Salvador es: eliminamos el tráfico de paso en estas supermanzanas que tienen no ya 80 o 100 metros, sino 300 o 400 metros de lado. Eso implica que el tráfico de paso se puede producir acá, pero que tiene ya, en lugar de tener 1, 2, 3, 4 puntos de fricción, tiene muchísimos menos puntos de fricción porque ya no tiene fricción con esta parte. Aquí se produce paso también, pero no tráfico de paso. Solo el que tenga algo que hacer aquí porque tiene que recoger a la abuelita o tiene que comprar una nevera o lo que sea, puede entrar por acá, pero no puede ni parquear ni quedarse, sino que sale. Y además tiene que ir a 10 km/h. Esta distribución hace que no solamente sea más fluido el tráfico, sino que el 70% del espacio que antes era ocupado por el carro es ocupado este rato por el ciudadano, para actividades ciudadanas, las que sean. Entonces, el tipo lo que ha hecho es trasladar esto a su ciudad, a Barcelona. Esto ya es el nuevo modelo Barcelona, ya está aprobado, ya están empezando las nuevas operaciones de supermanzanizar, por decir así, Barcelona. Y esto que están viendo aquí es el plano de futuro de Barcelona, en el que aquí están viendo 2 callecitas y 2 callecitas, o sea, estos son 9 cuadras, ¿vale? Y estos son los elementos por donde se va a permitir que el tránsito opere. Y esto de acá se va a convertir en esto. Es un esquema muy básico, pero muy visible, ¿no? Barcelona, además, tiene una condición morfológica muy favorable a esta intervención que tenemos acá, pero es una cuestión topológica, ¿eh? Para convertir a Barcelona, antes de que en Barcelona le dijeran que sí a este tema de supermanzanas, lo hace en Vitoria, que es la capital del País Vasco, que es una ciudad chiquitita, medieval, con las calles medievales, ¿no? Con una disposición radial complicadísima. Y lo hace, porque es simplemente una cuestión topológica, ¿no? Y el resultado es tan bueno que ya se lo creen en Barcelona. Y en Barcelona ya hay las primeras supermanzanas desde hace algunos años, pero ahora están planificando cómo va a ser la siguiente supermanzana de Barcelona. Entonces, esto es Quito. Yo lo que quiero es que en Quito también pase lo mismo. Entonces, conseguimos, no me voy a echar todas las flores, pero la verdad es que el impulso este rato de poner mi energía y mi esfuerzo, en lugar de la enorme cantidad de energía que me costó hacer la Casa de los Algarrobos, la energía que me costó a mí personalmente y a los clientes y a los maestros y a todos los que metimos en el lío, la quinta parte de esa energía la estoy dedicando a que esto salga en el municipio. Los resultados, si esto sale, no tengo que decirles cuáles son. Es decir, otra vez, qué recursos empleamos y cómo los empleamos para qué objetivos. Si esto sale, yo además voy a tener cerrado eso que seguramente tendrán todos los arquitectos que nosotros tenemos acá, que es que la profesión y la familia a veces son incompatibles. Bueno, pues si esto si consigo que mi casa tenga una mejor habitabilidad, mi familia está contenta. O sea, cierro en este momento espacios también personales y vitales con el sitio donde estoy poniendo en este rato mi esfuerzo profesional. Entonces, esto ya está entregado a la municipalidad, ahora hay que ver qué hacemos para que se haga. Pero quería enseñarles esto, para convencerles un poquito más. Estas son unas supermanzanas que se hicieron en el barrio de Gracia de Barcelona hace unos 10 años, y entonces, para que vean el modelo, esto es el sitio por donde pueden ir los carros. Te puedes meter por acá, pero si te metes por acá, te mandan para acá y te mandan para acá, o sea que si te haces el listillo, sales más atrás. Zonas que ya son peatonales del todo, y zonas en las cuales, pidiendo permiso, tú puedes entrar a 10 km/h y solo puedes entrar y salir, ¿no? En 10 años esto ha pasado. La enorme cantidad de nuevas tienditas y ONGs y elementos de actividad que se han producido solo por el hecho de que caminando la gente tiene mayor facilidad para la interrelación. De manera que, desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista ecológico de complejidad, esto ahora es mucho más complejo.
gasta mucha menos energía y es mucho más complejo. Y tiene esta formalización. Estas son las calles de la ciudad, que son completamente peatonales, montonazo de cosas relacionadas con ecología en Barcelona y gente alternativa que viene acá. Esto es un sitio por donde pueden pasar los carros, pero ahí el carro que se ve es el carrito de bebé, pero a 10 km/h pasa el carro, solo hay que quitarse un poco y el carro va esperando a que pase el carrito de bebé para pasar. O sea que una convivencia absolutamente bien recibida. Por aquí pasaba antes o sea que, bicicleta, por supuesto, todo lo que se quiera, porque las condiciones ahora para la bicicleta o para caminar son mucho mejores. Plataforma única, que es la condición de urbanización posterior para que uno pueda tener esto como elemento de utilización de cualquier tipo. Y lo que más me gusta de estas fotografías es que no es un barrio histórico, no es un barrio especial, es un barrio completamente popular, que está vivido como ustedes están viendo, y que lo único que tiene en su origen es una señal que dice prohibido pasar, hasta que luego tienes una plata que sí tienes que gastarte para hacer esta plataforma única, pero es casi una cuestión de señalética al principio. Es dibujar en el suelo 10 km/h y una serie de paneles que dicen cómo tienes que estar utilizando la ciudad. ¿Qué me gusta de esto? Que es un reciclaje, que es el mayor reciclaje que yo he visto. No está reciclando un edificio ni está reciclando un objeto, está reciclando una ciudad. Es con lo que hay en la ciudad una reorganización que nos permite tener esa misma materia y esos mismos elementos en otro tipo de funcionamiento, mucho más próximo a la funcionalidad, mucho más próximo al sentido y mucho más próximo a la biología de la sostenibilidad. Que esto solo se pueda hacer en Barcelona, disculpen, pero no me lo creo. Aquí está la Mónica, que es mi mujer. Este señor no es de Barcelona. Este señor es de Latinoamérica. Y que uno pueda ponerse de acuerdo para que las calles sean peatonales en Latinoamérica, no me digan que es. El carro tiene solamente 80 años de estar entre nosotros. Lo que pasa es que le hemos dado un papel y un espacio que no se merecen. Pero nosotros antes utilizábamos la calle, como lo está utilizando este. No me digan que la cultura andina no utiliza la calle. Entonces, creo que esto es universal. El único pequeño problema que tiene... No es el único pequeño problema, hay que convencer a la gente de hacer esto, pero el modelo, cuando uno hace esto y quita de aquí el tráfico de paso, hace que esto sea más fluido, pero también es más pequeña la cantidad de calle que hay, porque antes había 3 calles y ahora hay una. Entonces, el truco de este diseño es que hay que reducir en un porcentaje la cantidad de automóviles, la cantidad de recorridos en automóviles que se hace en la ciudad. Hay que reducir eso. En Barcelona concretamente era un 4%. Ridículo, ¿eh? Pero hay que reducirlo. Entonces, ¿cómo se reduce? Se reduce porque los que antes iban en carro ahora pueden caminar, ahora pueden ir en bicicleta y, fundamental, el tema del transporte público. El transporte público tiene que tener muchísima más fuerza. Entonces, segunda genialidad de Salvador, sistema ortogonal de transporte público en superficie. Este es el sistema básico que lo entiende cualquiera. Líneas que van así y líneas que van así. Y si yo quiero ir de un punto A a un punto B, como es un sistema integrado, puedo hacer esto, hacer transbordo con el mismo boleto y venir acá, o hacer esto y venir acá. ¿Vale? Esto que parece una tontería, pero que lo entiende todo el mundo, no es lo que nosotros utilizamos esta nota como sistema, como organización del transporte público. La organización en Barcelona, antes de lo que Salvador ya está haciendo en Barcelona, era esto que parece muy racional, pero que tiene esto. Enorme cantidad de redundancias en el centro. A donde va la gente, va Vicente, dicen en España. Bueno, pues entonces los autobuses cogiendo las rutas que más gente, que más plata les va a dar. Entonces, tránsito complicado en el centro histórico, porque miren la cantidad de autobuses que pasaba por el centro de Barcelona. ¿No? Estamos hablando de esto hace 5 años o 4 años nada más. Eso pasa aquí y pasa en Quito y pasa en todos lados. Entonces, resulta que si pasas a un modelo en el que haces esto y esto, con la misma cantidad de autobuses, tú mejoras la frecuencia casi en la mitad. Te vienen los autobuses en la mitad de tiempo.
y no hay atascos en el centro. El centro está aquí y las primeras líneas que puso Salvador fueron estas. Una línea cañón que pasa por el centro histórico, pero solo esta y esta. ¿Ya? ¿Quieres ir al centro histórico? No hay una confluencia en el centro histórico, sino que llegas al centro histórico solamente por las dos vías expresas que llevan al centro histórico. ¿Entiendes? Entonces es mucho más eficaz, es como una especie de metro en superficie, y lo bonito de esto es que a diferencia de los elementos radiales, en los cuales cada vez hay gente que está más lejos de una parada de autobús, este elemento es extensible con la ciudad y es absolutamente democrático con la ciudad. Siempre estás cerca de una línea de autobuses cuando tienes un sistema topológicamente ortogonal. Y ya les digo que esto también está en Vitoria, que es una ciudad que no tiene nada que ver con Barcelona en su forma. Entonces, cualquiera puede llegar a cualquier sitio, pero lo más bonito de esto es que esta red coincide con esta red. La red de transporte conforma la red de la ciudad en supermanzanas y qué parte es peatonal y qué parte no es peatonal. Cada 300 o 400 metros tú tienes líneas de autobuses que te están pasando en sentido horizontal o en sentido vertical. Puedes ir de cualquier sitio de la ciudad a cualquier sitio de la ciudad en un 90% de las veces haciendo un solo transbordo. ¿Qué es lo que ha pasado implementando esto en la ciudad de Barcelona? Que ha aumentado en un 80% la gente que utiliza las líneas de autobús, con lo cual han sobrepasado con creces la cantidad de autobuses que tenían que reducir. ¿Les parece bonito? Es un sueño, ¿verdad? Entonces, yo se los dejo a ustedes. Le dejo el teléfono de Salvador si quieren también. Salvador tiene un nombre además que es como ideal para esto. Puede haberse llamado Salvador o Ángel o alguna cosita así, caída del cielo. Pero lo que estoy diciendo es que ya no estamos trabajando con el tema de sostenibilidad como un mal chiste, como elementos decorativos para seguir haciendo crecimiento inmobiliario. Ya no es la economía verde en la cual para que haya más cantidad de gente trabajando y más producción vamos a vender súper caro tecnología para estar poniendo... No. Estamos hablando de un proceso barato de reorganización, con los mismos autobuses, solo hay que cambiar las paradas. Que no pasen por esos sitios es una cuestión de poner señales de tránsito y hacer prohibiciones y control. No estamos hablando de gastar mucha más plata y de aumentar la producción como la economía verde nos está vendiendo. La economía verde es una economía de crecimiento, de buscar trasladar la idea de crecimiento con combustibles fósiles a la idea de crecimiento en una economía en la que vamos pasando a esa sustitución de combustibles fósiles. Es bueno, porque por lo menos ya no estamos con los combustibles fósiles, pero no resuelve los problemas de recursos, porque seguimos trabajando con la idea de progresivo crecimiento ilimitado, que no es una idea real. Entonces, estas ideas en las cuales nosotros utilizamos nuestra inteligencia para reorganizar las cosas, para que las cosas se hagan mejor, esto es donde hay que poner claramente el peso y la actitud. Y la última cosa ya, para que tengan una perspectiva de que voy a acabar alguna vez todo este rollo. ¿En dónde más estoy trabajando este rato? En mi casa. En mi casa, que ha sido desde siempre mi sitio de experimentación. Hasta que no esté seguro de qué es lo que tengo que hacer, no voy a hacer arquitectura. Ya sé algunas cosas, no voy a hacer arquitectura. 30 kilómetros mi ciudad dispersa, más. Eso ya lo juré y lo sigo jurando delante de ustedes. No, porque no puedo ya. Ya me sentiría demasiado incómodo sabiendo que estoy haciendo algo que desde el punto de vista general, desde esa visión global que tenemos que tener los arquitectos, no solo disciplinar, sé que no es correcto. Entonces, en mi casa estoy encantado, en medio del centro histórico, con un reciclaje de un edificio que ya estaba, y qué más puedo hacer en ese edificio. Entonces, pues puedo hacer esto, lo puedo cubrir y hacer que me levante la temperatura a 2 grados y la vegetación esté empezando a crecer mucho más fuerte. Puedo poner bicicletas y empezar a trasladarme en bicicleta en la casa, lo cual para mí, les digo de verdad, es una mejora de calidad de vida. Yo estoy muy contento de dejar el carro y moverme en bicicleta o caminando a mi sitio de trabajo, que está cerca. Y luego, en la intervención última que me quedó de la casa, que era la parte de arriba de la casa, he puesto un huerto. He puesto un huerto porque yo ya sé
que la arquitectura y la naturaleza no pueden estar separados, por una parte, y por otra, que la arquitectura tiene que también colaborar en el tema de alimentación. Y que cuanto más local sea, aunque sea testimonial, a mí esto me recuerda ya hacia dónde tenemos que apuntar. Cada arquitectura que se hace tiene que tener el tema de alimentación metido en esa intervención arquitectónica. Esta persona que se llama Ana es una persona que hemos tenido hace muchos años y que tiene un origen campesino. Está feliz enseñándonos cómo se hace algo que nosotros los citadinos no tenemos ni puta idea, que es cómo se planta, cómo se cosecha, cómo se riega, cuándo se hace, qué cosas hay que poner al lado de otras, etcétera, etcétera. Es un recurso que tenemos nosotros. Entonces, para mí es una felicidad tener a mi hijo enguantado y recogiendo tomates en mi casa. Es una felicidad porque sé que se va a producir ese link, esa cosa directa con la naturaleza, esa cosa directa con la alimentación que nosotros hemos perdido en nuestra condición de urbanitas, ¿no? Y luego, como tengo la universidad como recurso y quiero ver qué es lo que hago, y perdónenme que sea tan insistente y que empiece con un urinario y acabe con un retrete y parece que tengo que ser obsesivo con el tema escatológico, pero es que lo que no me cuadra de mi casa todavía y con lo que no estoy contento lo estoy modificando. Entonces, ya con el jardín arriba, con la huerta arriba, yo la comida orgánica ya la puedo mandar a los gusanitos y ya tengo un cierto reciclaje. Pero yo no me siento contento con estar gastando 12 litros de agua potable cada vez que jalo para mandar esos 12 litros de agua potable mezclados con mis heces, que tienen bacterias, para que se junten con todo el agua de lluvia y de ducha, para que tengamos agua contaminada con bacterias en unas cantidades brutales, para que las ciudades pues o la bote o la tenga que manipular para volver a solucionar un problema que estoy generando yo en mi retrete. Entonces, dos cosas. Uno, la orina no tiene bacterias. Y la orina tiene la mayor cantidad posible de nutrientes de las dos cosas. Entonces, la orina es un recurso. Entonces, la orina se separa. Yo tengo unos urinarios por ahí, voy a tenerlos más, en los cuales urinario para chicas, urinario para chicos, y eso se recoge, se mezcla con agua, no huele y se puede directamente echar en las plantas porque no tiene nada de bacterias, pero tiene un montón de nitrógeno. ¿Vale? Sin exagerar, o sea, el que quiera echarse una cagadita mientras orina puede hacerlo, ¿no? O sea, tampoco queremos incomodar, no es heroico el asunto. Pero hay un sitio particular para poder estar haciendo heces, un sitio particular, que lo voy a llevar a un biodigestor porque eso en 6 meses es un limo que lo puedo volver a subir otra vez a la terraza o regalar a un vecino como gesto de buena voluntad. No tengo claro por qué nosotros, algo que puede ser recurso, lo convertimos en un problema gigantesco. Y luego la otra es que, ¿cuántos litros de agua potable? No puede ser. Entonces, investigación en la universidad, investigación aplicada en la universidad, ¿cómo se pueden hacer? Retretes urbanos, que no tengan los problemas de los retretes secos, que hay que echar un montón de aserrín y manipular la caca, que eso tiene unas resistencias evidentes que no puede ser, pero cómo podemos reducir un montón la cantidad de agua con la que nos llevamos las heces para que después el biodigestor, en lugar de ser enorme, sea pequeño, porque en lugar de tener caca con 12 litros, tengo caca con la menor cantidad de agua posible. Algo de agua necesito porque si no me funciona el biodigestor. Y además, ¿cómo hacerlo con lo que tenemos? Porque ¿para qué vamos a estar haciendo el super ultra retrete si le va a costar plata a la gente o va a haber resistencias económicas para poder? Entonces, este retrete es un retrete normal y corriente, no es un retrete especial, es el retrete normal, que tiene el sifón normal, con el agua normal para que no huela, y al que tenemos que, en lugar de meterle un montón de litros de agua para vencer por gravedad la resistencia de ese sifón y que se lleve el agua con las heces, conseguir que no necesite agua para que eso suceda. Y con ese litro que tenemos ahí en el sifón sea suficiente. Entonces, hemos hecho una cosa tan tonta que yo estoy espectacularmente contento, que es hacer una succión manual en la parte de detrás del retrete. No sé si ustedes alguna vez han jugado de niños a ese juego de que coges un tubo de PVC, le pones una cosa más chiquitita acá, lo cargas de agua con un pistón, haces así y llenas de agua a todo el mundo. Eso en Loja, ahí al lado del Perú, los carnavales siempre se hace. Es simplemente un pistón muy sencillo que empuja en este tubo. Lo que estamos haciendo aquí es que jalas ese pistón. Eso es
un palo de escoba, lo que hay debajo son cosas que se pueden encontrar en la ferretería al lado de mi casa, condición que le he puesto al maestro, nada que no lo encuentres en la calle, que es una calle de ferreterías, al lado de mi casa. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona este artefacto. Jalas de aquí, produces una succión, esa succión no puede perderse por acá, entonces aquí hay una piecita de caucho que lo puedes en cualquier lado porque es de calentadores de agua. Esa cosita de caucho, cuando succionas por aquí, se cierra, entonces succiona el litro de agua con panes o con platanitos. Lo que van a ver después no es real, solo son unos platanitos ecuatorianos muy ricos, que vienen por aquí y el agua con los plátanos empuja el caucho y sale volando para acá. Entonces, no necesitas el agua aquí para empujar, solo necesitas la succión. Y solo necesitas hacer así con un palito, que lo hace mi hijo. Entonces vamos a ver cómo lo hace mi hijo. ¿Esto tiene sonido? ¿O hago yo el...? Plátanos. Mi hijo de 11 años se fue. ¿Qué necesitamos? Volver a rellenar este sifón con 1 litro. En eso estamos. Para ver cómo es la forma más sencilla de que en un solo movimiento nosotros podamos rellenar 1 litro. Pero el maestro que ha hecho esto ya lo ha puesto en su casa, porque cuesta $20, porque se ahorra un montón de plata y porque sus hijos están súper contentos, igual del mío, de estar jugando con esa novedad. Entonces, bueno, lo que le quería decir, fundamentalmente que estamos en una situación de emergencia, que eso no implica que nosotros no podamos hacer cosas que sean adecuadas, que no implica que no podamos pasarlo bien, que tengamos que estar deprimidos por la primera parte gore de la conversación, pero sí que tenemos que tener un cambio de mentalidad y que lo fundamental de ese cambio de mentalidad es que todo es recurso.